¿Sabías que un día como ayer, vamos con un día de retraso, pero no hay problema, un 6 de noviembre del año 1975 debutaban oficialmente en vivo los magníficos, gloriosos Sex Pistols? Como siempre dije en todos los videos del canal, para mí la banda que revolucionó la historia del rock, que le dio salvajismo, crudeza, desencanto, la mirada furiosa, rabiosa de jóvenes que estaban cansados de lo que pasaba a nivel rock, rock progresivo, virtuosismo, un montón de cosas que aburrían realmente. Y bueno, se plantaron de una manera salvaje frente a esto. También eran jóvenes, como decía, desencantados con la música, pero desencantados con la situación política británica. La mayoría cobraban el seguro de desempleo, el UB40. Y bueno, Sex Pistols se convirtieron en los portavoces generacionales de toda esa camada, con la batuta del señor Malcolm McLaren, que fue el ideólogo de la bestia, por así decirlo. Pero un 6 de noviembre de 1975, hace ya medio siglo, qué loco, debutaban en vivo en el St. Martin's Schools of Art de Londres, la Escuela de Arte de San Martín sería, de Londres, en donde Glenn Matlock era alumno. Él pidió para que tocaran, que era una banda que comenzaba. Bueno, ya saben cómo, se pueden imaginar cómo terminó todo eso, ¿no? De la mejor manera. Que acá en la Argentina lo tuvimos con la presentación de Los Violadores en el 81 en la Universidad de Buenos Aires también, que fueron nuestros Sex Pistols, porque hicieron eso que destrozó todo y que marcó un parámetro y marcó un antes y un después en la historia del rock, para mí también argentino, Los Violadores. Pero bueno, salvajes, forajidos, le dijeron de todo. Y eso que fue 1975, faltaban 2 años para la publicación del primer disco, 1 año para Anarquía, para el simple Anarquía en el Reino Unido. O sea, estaban apareciendo por primera vez la formación original, clásica: John Lydon, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Glenn Matlock, el bajista original de los Sex Pistols, que cuando se publica el disco fue despedido, porque decían que le gustaban mucho los Beatles, bla 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 bla. Lo reemplaza Sid Vicious, que no sabía tocar el bajo, aunque yo no es que lo reivindico, pero cantaba bien, me gustaba la forma de cantar. Ahora, como bajista, un 0 a la izquierda. De hecho, no tocaba prácticamente el bajo, era la pose, la imagen que daba lo que trascendió, nada más. Había sido también baterista, entre muchas comillas, de Flowers of Romance, que fue una banda en donde comenzó Siouxsie. Y bueno, antes de, cuando parecía que iban a, no sé si a explotar, ahí lo llaman a Sid Vicious para reemplazar justamente a Glenn Matlock. Como decía, una fecha muy accidentada. Lo que tenían los Sex Pistols, y fundamentalmente Steve Jones y Paul Cook, que eran muy amigos, que robaban instrumentos. Por ejemplo, le robaron instrumentos a David Bowie, le robaron una camioneta a Brian Ferry, a Roxy Music, en realidad. Y robaban instrumentos. Lo decía Malcolm McLaren, lo dice en esta interesantísima entrevista que le otorgó a Gustavo Ove. Este libro lo hiper recomiendo, porque es un Glenn Matlock como no sé si muchas veces se lo vio, hablando de una manera abierta, con el sarcasmo, el cinismo típico de McLaren. Pero ahí comenta justamente que Steve Jones y Paul Cook eran ladronzuelos, que no sabían tocar nada, pero que le interesó la actitud que tenían, desafiante y totalmente rebelde y totalmente contraria a lo que era el parámetro del rock, que por ahí era el rockstar. Eran más poses. Estos eran pibes reales, por decirlo de alguna manera. Bueno, hace poco, bueno, ayer, subieron en Facebook una página fanática de Sex Pistols, que en el lugar, en el St. Martin's Schools of Art, pusieron una especie de plaqueta, pero ni llega a ser plaqueta, violeta,
en la que se conmemoran los 50 años, dice, bueno, en inglés obviamente, aquí tocaron por primera vez o hicieron su primer show los Sex Pistols hace 50 años, y lo que decían muchos fanáticos, ¿por qué no lo pusieron afuera a la placa? Adentro está como, no sé, en un aula, métanla afuera la placa, que se vea caído, o sea, y fíjense también el caretismo, por así decirlo, o la hipocresía, porque cuando tocan lo sacaron carpiendo, lo sacaron cagando, como decimos acá en Argentina, a los Pistols, pero después, debido a la fama y demás, se cumplen 50 años y los, no sé, el cuerpo docente, administrativo, lo que sea, ponen la plaqueta, pero bueno, todo bien, todo bien. Vale recordar, o vale mencionar, mejor dicho, que creo que lo dije al principio, Glenn Matlock era alumno de esta escuela de arte, pidió para tocar, insistió bastante, y ellos fueron teloneros de Bazooka Joe. Bazooka Joe era una banda de rock cuyo bajista era, voy a decir el nombre real y después tiro el nombre artístico y ahí lo van a descubrir, Stuart Goddard. Era el bajista, que luego se convertiría en Adam Ant. Oh, un grosso. Cumplió hace poco, años 70 y pico. Tremendo. Adam and the Ants era primero, después Adam Ant. Gran músico que tuvo muchísimo éxito a principios de los 80. Bueno, en ese momento era todavía Stuart Goddard, como Jean-Luc, el gran y mítico director cinematográfico francés. Y comentaba que lo sorprendió el caos de los Sex Pistols, porque realmente fue un caos. De hecho, van a tocar, llevan la guitarra, bajo, batería y no tenían el backline. ¿Qué hicieron? Le pidieron prestado justamente a los Bazooka Joe el backline, le insistieron, y cuando empezaron a tocar, dice que desafinaban, un desastre, empezaron a querer romper todo, y bueno, y ahí también se armó una gresca, como pasó con los Violadores y Rock and Roll, cuando tocan en la Universidad de Buenos Aires en el 81, los Violadores querían destrozar todo, y bueno, los Rock and Roll saltaron, que era una banda de rock and roll, un nombre horrible, Rock and Roll, me suena a vino barato, pero bueno, y se armó ahí toda una gresca entre Violadores y los Rock and Roll, que es lo mismo que pasó con los Sex Pistols y Bazooka Joe. Se armó una gresca, se terminó. Dicen que hubo entre 20 y 40 asistentes, alumnos, y que quedaron sorprendidos, boquiabiertos, porque John Lydon era la primera vez que cantaba, o sea, era la primera vez que se presentaban en realidad. John Lydon tocaba el violín desafinado, según él, en la calle. Él lo comentaba y lo comentaba Malcolm McLaren, y llega por equivocación, ya lo comenté también en algún video, que el que iba a ser originalmente el cantante era John Simon Ritchie, Sid Vicious, pero que era el con el que había hablado Vivian Westwood de Sex, de la tienda Sex mítica, y le dice a Malcolm McLaren que había un John que era el cantante para la banda, y bueno, McLaren ve a un pibe que le llamó la atención porque tenía los pelos teñidos de verde, y le dijo, vos sos John, si vos cantás, toco el violín desafinadamente, algo así le dijo John Lydon, y ahí lo reclutó, y bueno, volvió Sid Vicious, le dijo, no, pero si yo hablé con Vivien, no, bueno, cuando falte alguien, vas a estar ahí. Bueno, cuando lo echan a Glenn Matlock, entra como bajista Sid Vicious. Tocaron temas de los Who, Substitute, por ejemplo, que los gloriosos Ramones lo versionaron en Acid Eaters, con Lemmy ahí haciendo algún corito, Lemmy de Motorhead. Y fue realmente algo caótico, como decía, ruido. Se terminó antes el show, hicieron creo que 3 canciones de los Who, hacían Stepping Stone, en la versión de los Monkees, que está en este disco, que creo que no lo graba, no está grabado. Una versión interesante de Stepping Stone. Bueno, y llamaba la atención la forma de cantar de John Lydon, porque eso es lo que llama la atención. Cómo escupía furia. A mí me encanta John Lydon, Para mí es un frontman
tremendo. Y tiene esa forma de gritar, de cantar, como que te está toreando, es pendenciero. Me gusta mucho. Bueno, volvemos acá a esta entrevista de Gustavo Bove, God Save the King, al señor Malcolm McLaren. Y le cuenta McLaren cómo se arma la banda Sex Pistols, porque Steve Jones le hinchaba mucho los quinotos, iban mucho a la tienda, pues la tienda se convirtió en algo de moda para los marginales y los futuros punks. De hecho, vean la serie Pistol que está en Disney Plus, de Danny Boyle, el gran Danny Boyle, que ahí cuenta, basado en el libro Lonely Boy, justamente, Chico Solitario, una autobiografía de Steve Jones, y cuenta cómo se fue gestando Sex Pistols y los personajes que aparecen. Por ejemplo, en la tienda Sex atendía Chrissie Hynde, futura Pretenders, que tuvo alguna relación amorosa con Steve Jones. Aparece Siouxsie también trabajando ahí. Es muy interesante. Bueno, y acá dice Malcolm McLaren y le dice a Gustavo Bove: como te contaba, se fue a Nueva York. Recordamos que Malcolm McLaren fue el productor de los New York Dolls, el que lo llevó. O sea, fue como un experimento previo a Sex Pistols, pero bueno, los Sex Pistols eran fanáticos de los New York Dolls. Bueno, le decía a Gustavo Bove: como te contaba, cuando volví de Nueva York, me traje la guitarra Les Paul de Sylvain, de los Dolls. Se la mostró orgullosa a Steve. Y le dije a Steve Jones: esta guitarra está bien, está limpia, no es robada, tus guitarras lo son y vos no podés subir al escenario con esas. Alguien se va a dar cuenta de que son robadas. Bueno, ahí volvemos al tema que era un ladrón, o sea, robaba cosas. Y claro, si lo veían tocando una guitarra, no sé, de Roxy Music o de Bowie, lo iban a agarrar. Creo que lo que tenemos, sigue diciendo McLaren, que hacer es reemplazar las cosas robadas por las otras y tenés que empezar a ensayar. Pero francamente te vengo observando desde que llegué de Nueva York y no necesito ir a verte otra vez para saber que nunca la vas a pegar como cantante. Después la pegó, o sea, fue cantante. Ellos, los Neurotic Outsider, los discos que publicó Steve Jones. Agarrá esta guitarra, empezá a trabajar duro y quizás yo pueda conseguir un cantante. A todo esto ya les había dado el nombre de Sex Pistols, dice McLaren. Estaban muy nerviosos acerca del nombre, tenían miedo, les parecía demasiado para ellos. Originalmente se iban a llamar Cutie Jones and His Sex Pistols, un nombre horrible. Y ahí, bueno, aparece la magia de Malcolm McLaren para cambiar el nombre. Además, otra frase que deja en esta entrevista McLaren es: los Sex Pistols fueron la primera banda que se odia desde el día 1. Porque cuando llega John Lydon, la mala onda, la bronca que había fue tremenda. De hecho, no iban a arrancar porque Steve Jones, Glenn Matlock y Paul Cook, que eran los que estaban como Steve Jones o Cutie Jones, bueno, el nombre ese horrible que tenían, no lo aceptaban, le decía que era un desastre cantando, pero bueno, forzó a que se juntaran. Malcolm McLaren fue importantísimo. Para aquellos que dicen que no, que McLaren era un mercenario, esto, mentira, porque fue el que los unió, planificó todo y bueno, la bomba explotó afortunadamente. Bueno, este libro de Juan Carlos Kramer, obviamente, Pan, la muerte joven, fundamental, y miren quién está en la portada. Bueno, acá en este libro que lo fue escribiendo Kramer mientras estaba en Londres y explotaba el punk. Este libro es importantísimo porque hay información ahí del momento que es para mí vital y crucial. Tiene varias ediciones ya, bueno, todos los que amamos el punk obviamente tuvimos alguna copia. Yo por suerte esta la atesoro como lo que es. Y dice Kramer: como no consiguen trabajo en los pubs, Sex Pistols se introducen en los bailes de los colegios diciendo que son support acts, actos soporte o bandas teloneras. En noviembre, el 6, aclaro yo, el debut oficial del grupo es en el St. Martin's College of Arts, provoca una reacción histórica. A partir de él, la ropa que usan los músicos y sus seguidores, inspiración de la boutique de Malcolm,
no tarda en convertirse en look para identificar al punk. La actitud del grupo, un cool, o sea, bien cool, canchero pero helado, una expresión sardónica permanente, comienza a expandirse entre los más chicos. Y ahí empieza a explotar la bomba de Sex Pistols. Pero este es el primer show, este es el que da el puntapié inicial con todo lo que tuvo, porque fue un desastre, un caos total, pero el salvajismo ya aparece. De hecho, ya se llevaron puesto a la banda Bazooka Joe, que tocaba el hermano de Mike Barson de los Madness, ahí en Bazooka Joe, y los Madness en el primer disco de la gran banda ska, hacían un cover de Bazooka Joe, bueno, es una acotación aparte, pero bueno, se llevaron puesto a Bazooka Joe. Después Adam Ant o Stuart Goddard, no sé si viendo a esos primigenios Pistols, después forma Adam and the Ant, vaya uno a saber, pero el 6 de noviembre de 1975 se da el primer show de los Sex Pistols. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, sacaron un solo disco, pero ¿cuál es tu canción favorita? Anarchy in the UK, Submission, a mí me encanta. Y la versión bootleg, o la primera versión, no la que está en el disco, me gusta la primera que grabaron, que está como más sucia. Pero bueno, fecha para mí importantísima. Acá estoy con mi remera de los Pistols. Me gustaría ahí en comentarios que diga qué significaron o significan para vos los Sex Pistols. Son importantes en la historia de la música, para mí son claves. ¿Y cómo te marcaron? Si te marcaron. Y bueno, si lo fuiste a ver cuando tocaron en Buenos Aires en el 96, en esa vuelta, el sucio lucro. Comentarios, me gusta. Obviamente suscríbanse al canal, que es importantísimo. Pero ¿sabías que un 6 de noviembre, un día como ayer, debutaban oficialmente hace exactamente medio siglo los Sex Pistols en el St. Martin School of Arts de Londres? ¿Lo sabías? ¡Vivan los Sex Pistols!